dar todos los contenidos. Bueno, las integrales indefinidas o primitivas. Primitivas es un sinónimo de integral indefinida. Vamos a ver que las integrales es una operación inversa a la diferenciación, así como lo son, por ejemplo, la suma y la resta, que acá le llamamos adición y sustracción, o la multiplicación en la operación inversa a la división, o la potenciación es la operación inversa a la radicación, o tomar logaritmo y encontrar el antilogaritmo usando la definición, también son operaciones inversas. Entonces, lo que les decía, de la misma manera podemos decir que la diferenciación es la operación inversa a la integración y viceversa, ¿no? Entonces vamos a definir. Normalmente llamamos f, con f mayúscula, a la integral indefinida o primitiva. O sea, hacemos una distinción. Cuando hablamos de f mayúscula, estamos hablando de integral indefinida o primitiva. Cuando hablamos de f minúscula, estamos hablando de una función tal cual la conocemos nosotros hasta ahora, ¿no? Entonces dice, si f es una integral indefinida o primitiva de f minúscula, si la derivada de la primitiva me da la función original, digamos, ¿no? La derivada de la función primitiva me da la función original. Esa es la definición de una integral indefinida o primitiva. Bien, fíjense acá, bueno, esto no está animado. Encontrar la integral indefinida de f de x igual a 4x al cubo. Entonces, debemos encontrar la primitiva f de x de esta función, tal que tiene que ser tal esa función que su derivada me dé f de x. O sea, que si yo aplico esta definición, si f de x es 4x al cubo, quiere decir que f' de x es eso, ¿no? De acuerdo a la definición. Si f de x es 4x al cubo y dijimos que f' es eso, quiere decir que nosotros acá tenemos la derivada de la función primitiva. Y lo que nosotros tenemos que obtener es la primitiva f. Ahora, si f' es 4x al cubo, ¿cuál será la primitiva? Tal que si yo la derivo me da eso, x a la cuarta, ¿no es cierto? Porque si yo derivo x a la cuarta me va a dar x al cubo. ¿Se entiende? Ahora, esa es una de las funciones que cumple esta condición. Pero también, si yo a esa x a la cuarta le sumo una constante como 6, resto una constante como 4, cualquier constante le podría sumar o restar, también van a cumplir esta condición. O sea que si yo las derivo a estas funciones, también voy a obtener 4x al cubo. Van a verificar esta condición. Sea que no tenga una constante o que la tenga, la derivo, la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo, la derivada de 6 es 0. Y acá me va a quedar lo mismo y acá también. Quiere decir entonces que la función primitiva, tal que si la derivo, me da la función esta, es x a la cuarta y le voy a sumar una constante c cualquiera. Esa constante c no la conozco a menos que tenga una condición establecida en un problema físico, ¿sí? Pero si no, esa información no la puedo sacar de acá, de la f de x, porque esa f de x proviene de una derivación y obviamente la derivación de la constante es 0, cualquiera sea, ¿no? Entonces, esta en realidad es una familia de integrales, cada una de ellas difiere en la
constante C. ¿Ven? Acá tengo 3 integrales que puse como ejemplo. Son infinitas, digamos. Cada una de ellas entre sí difiere de la constante C. La derivada, repito, me da esta función. Entonces, esta que tengo acá es la primitiva de x igual a 4x al cubo. ¿Se entendió? Más o menos. Más o menos. Es un proceso inverso a la diferenciación o a la integración, ¿no? Yo tengo que buscar qué función representa la primitiva, tal que si la derivo, obtengo la función 4x al cubo. Y todo este proceso nos ha mostrado que la función, tal que si la derivo, me da 4x al cubo, es x a la cuarta más c. La x a la cuarta es 4x al cubo, la derivada de c es 0. O sea que la derivada de f mayúscula me da esta función y cumple con la definición de primitiva que yo les mostré acá. ¿Mm? Vamos a utilizar, es común verla, la notación de Leibniz, que está en la página 10, que es esta. La integral, que después vamos a ver cuando veamos integrales definidas, es un signo de sumatoria ¿sí? La integral de f de x diferencial de x igual a f de x más esa constante c. Cuando yo integro esta función, obtengo la primitiva a una constante. Esa constante va a ver que en la tabla de integrales siempre aparece, ¿no? Lo que no rescaté, no sé si en la tabla que teníamos el otro día estaban las integrales, Rodolfo, porque tendríamos que tenerla esa tabla con las integrales, ¿no? No está. Justo No estaba está. chequeando eso. No sé qué Bien, es la tabla esa dando vuelta. Capaz que le pueda sacar una foto y mándala del otro lado, digamos, mientras tanto. bien, bien, el que la tenga, entonces si le quiere sacar una foto y la comparte. Bueno, esto es cuestión de práctica también, ¿no? Por ahí al principio puede costar verla, pero rápidamente nos vamos a ir entrenando e interiorizando, ¿no? A ver, con esta notación, dice, se puede ver que el cálculo de las primitivas es la operación inversa de la diferenciación, dice. Si f de x es una función continua, su diferencial será, fíjense, acuérdense la definición de diferencial, que la hemos visto así medio rápido, medio a la pasada, pero el diferencial de una función f, o diferencial de y también lo llamábamos, era la derivada de la función por el diferencial de x. Derivada de la función por el diferencial de x. Esto implica que si nosotros integramos ambos miembros, o sea, le aplicamos la notación de Leibniz, ¿ven? Si aplicamos la notación de Leibniz al lado izquierdo y al lado derecho, fíjense, como la integral y la diferencial son operaciones inversas, lo que yo voy a tener acá, como esta es como si yo tuviera logaritmo y adelante le pongo la exponencial. Le aplico el exponencial. ¿Qué es lo que me va a quedar? Lo que está acá, que es f de x. O si tuviera una raíz cuadrada y la elevo al cuadrado, me va a quedar f de x. ¿Se entiende? O sea, en ese sentido, decimos que la integración y la diferenciación son operaciones inversas. Integral de diferencial de f me da f. ¿Y qué tengo de este lado? ¿Qué tengo acá? Fíjense que es la integral de f' de x. Si uno se fija en esta notación, lo que yo obtengo acá es la función tal que si la derivo, obtengo lo que tengo acá adentro, ¿no? Un poquito puede costar verlo, pero, digamos, esta notación es la que utilizamos para la integral, ¿eh? Lo que está adentro es la derivada de lo que está como primitiva acá. Si derivo esta función, obtengo lo que tengo adentro de la integral. ¿Se entiende? Veamos la primera tabla de integrales inmediatas. Si dijimos, en el apartado A, si dijimos que la integral y el diferencial son operaciones inversas, cuando yo hago la integral del diferencial de x, me va a dar x, más la constante.
Piensen que acá, por ejemplo, podríamos tener un 1, la integral de 1 diferencial de x. ¿Cuál es la derivada de x? ¿Cuál es la derivada de x? ¿Mm? 1. No. 1. 1. Es como que lo que yo derivo acá, y la derivada de c es 0, siempre aparece la c, ¿no? O sea que lo que yo derivo acá me aparece adentro de la integral, es como si tuviera un 1 ahí, ¿no? Estas más que operaciones inmediatas son propiedades. Cuando yo, el apartado B dice, cuando yo tengo una integral de c por f de x diferencial de x, es lo mismo que c por la integral de f de x diferencial x. Es como decir, la c puede salir afuera de la integral y yo integro solamente la función f de x. Es una integración es una de las propiedades de la integral. La constante puede salir afuera del signo de integración. La integral de la suma es la suma de las integrales. Si yo tengo una suma de términos que son funciones, yo puedo aplicar esto, que la integral de esta suma de funciones es igual a la integral de f más la integral de g. Es como decir, la integral se distribuye en una suma. Quizá los otros, a ver, tenemos que ver al revés de las integrales, ¿no? Si uno piensa que tiene que integrar diferencial de x sobre x cuadrado, su primitiva, fíjense que es menos 1 sobre x. ¿Por qué? Porque si yo la derivo, obtengo 1 sobre x cuadrado. En la tabla de derivadas, la integral de 1 sobre x es menos 1 sobre x, perdón, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado, si se fijan en la tabla de derivadas. ¿Sí? La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Y acá estamos haciendo al revés. La integral de menos 1 sobre x, de 1 sobre x cuadrado, es menos 1 sobre x. Hay un cambio de signo ahí porque la derivada esta me va a dar 1 sobre x cuadrado positiva. Siempre la derivada de la constante 0. ¿Se entiende? La derivada de la función primitiva me va a dar 1 sobre x cuadrado. Bueno, la integral de a a la x, logaritmo natural de a, es a a la x. Acuérdense que si yo derivo a a la x, su derivada es a a la x logaritmo natural de a. O sea, esta primitiva f tiene como derivada lo que yo tengo adentro de la integral. En cambio, si yo tengo a a la x solo, la primitiva será esta. De modo que cuando la derive, me dé solamente a. La integral de e a la x es e a la x. Acuérdense que cuando yo derivaba e a la x no cambiaba. Lo mismo, cuando yo integro e a la x, su primitiva es ella misma. Tendríamos que revisar todas, pero por ejemplo, yo digo bueno, esta x a la n, por ejemplo, ¿no? X a la n, ¿cuál es su primitiva? X a la n más 1 sobre 1. Ese n más 1 aparece de modo que tal que cuando yo derivo, scalar con el n más 1 que baje acá. Me va a dar x a la n. O sea, si uno piensa rápidamente en derivar esta expresión, va a notar que su derivada es justamente x a la n. La integral de 1 sobre x es logaritmo de x, porque si yo derivo logaritmo de x y me fijo en la tabla de derivada, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. O sea que esta f mayúscula tiene como derivada la f minúscula que está acá adentro como 1 sobre x. La integral del seno, coseno. Porque acuérdense que la derivada del coseno es el menos seno, y ese menos hace que se transforme en positivo, lo que tengo acá. La integral del coseno es el seno directamente, porque la derivada del seno es el coseno. Bueno, ahí tenemos otras integrales. Estas son las que se obtienen directamente de manera directa, sin aplicar ninguno de los métodos. Cálculo por descomposición. Fíjense que lo que vamos a hacer ahora es esto que está en el apartado C, la integral de la suma de las integrales. ¿Cómo lo puedo pensar en este caso? Estamos descomponiendo una función, que es una suma de funciones,
para poder integrar por separado. Eso está en la página 11 del libro. Es decir, tenemos una función que estamos integrando que es una suma de funciones, ¿no? La integral de esta suma. Y la integral de la suma es la suma de las integrales. Podemos separarla así. Por ejemplo, si nosotros tenemos, usando el método de descomposición, obtener la primitiva f de x de esta función. O sea, lo que yo tengo que hacer es obtener la integral de esta expresión acá. Ahora, yo para poder hacer la descomposición, yo voy a tener que desarrollar este cuadrado. Como el cuadrado de un binomio. O sea, esta función que es f de x, la puedo reemplazar por este cuadrado, por este binomio, que sería el cuadrado del primero, ¿ya? 4x cuadrado, el cuadrado de 2x es 4x cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, me va a quedar menos 4x, ¿entiende? Más el cuadrado del segundo, que es el cuadrado de menos 1, me va a quedar 1. O sea que esto que tengo acá representa el cuadrado de este binomio. Y ahí nosotros lo que hacemos, obviamente no tenemos 2 términos, tenemos 3. Los separamos en esos 3 términos. O sea que esta integral me va a quedar la integral de 4x cuadrado, diferencial de x, menos la integral de 4x, diferencial de x, más la integral de 1, diferencial de x. ¿Se entiende lo que hicimos ahí? O sea, es como decir, distribuimos la integral en esta suma o resta de términos. O sea que este más también es válido si tengo un menos, ¿no? Entonces, distribuimos la integral en cada término y a cada término le ponemos el diferencial. Después, en cada uno de los términos podemos seguir trabajando. Por ejemplo, acá, la integral de 4x cuadrado, diferencial x. Como yo tengo una constante, y acuérdense que cuando teníamos una constante la podemos sacar afuera, esta integral me va a quedar 4 por la integral de x cuadrado, diferencial x. Acá también puedo sacar este 4 afuera, me va a quedar menos 4 por la integral de x, diferencial x. Más la integral de 1, que es lo mismo ponerla así, si es un 1. Entonces, ¿cuál va a ser la primitiva de x cuadrado? La primitiva de x cuadrado. Veamos la tabla. Tendría que usar esta, la primitiva de x a la n. X a la n tiene como primitiva x a la n más 1 sobre n más 1. O sea que en nuestro caso, la primitiva de x cuadrado, ¿cuál sería? X cubo sobre X al- 4. X cubo sobre sobre 3. 3. X cubo sobre 3. X cubo, de modo que si la derivo me va a dar x cuadrado. Entonces me va a quedar 4 por x cubo sobre 3 menos 4, que es este, por x. Acuérdense que si x está elevado a la 1, la primitiva va a ser x cuadrado sobre 2. De modo que si la derivo a esta parte, me va a dar esto. Y la primitiva de la integral de diferencial de x es la primera de todas, como acá tengo un 1, su primitiva es x, de modo que si la derivo, obtengo el 1 que tengo acá adentro. Y siempre aparece la constante, esa constante se pone siempre. O sea, esa constante en realidad sería la suma de cada una de estas constantes que aparecerían en cada uno de estos términos. Acá tendría una constante, acá tendría otra, acá tendría otra. Si la sumo me va a dar una constante. Como no conozco su valor, es una constante. Esta sería entonces la primitiva obtenida por el método de descomposición de esta función que tengo acá. Si yo derivo esta función, que sería la f, esta sería la f, ¿no? Si yo la derivo, tendría que obtener esta función acá. Lo que pasa es que, bueno, si yo derivo esta función, en realidad voy a obtener esto, que es el desarrollo del cuadrado de este binomio, ¿no? Pero esta sería entonces la primitiva. No quiero avanzar más con la teoría porque hoy no vamos a tener tiempo de ver los otros métodos. Solamente vamos a ver los métodos de integración de manera directa y en algunos casos vamos a tener que aplicar este método de
desarrollar la integral de la suma o de la resta como suma o resta de integral.